La librería mediática, 20 años leyendo siempre y de todo. En 2025 cumplimos 20 años al aire con la librería mediática en transmisión ininterrumpida en Venezolana de Televisión. En más de 1000 emisiones al aire durante estas 2 décadas en televisión, hemos entrevistado a miles de lectores de todas las edades y reseñado miles de libros. Hemos recorrido Venezuela y el mundo desde este país lector, territorio libre de analfabetismo. Les ofrecemos una serie de programas especiales durante el mes de junio, algunos grabados, otros en vivo para celebrar estos 20 años al aire. Y cada uno iniciará con la lectura de un pasaje de algún libro o una poesía que tenga como tema el libro y la lectura. Pasaje de El hermano alemán, novela biográfica del brasileño Chico Buarque. Hasta entonces, para mí, las paredes estaban hechas de libros. Sin su soporte se derrumbarían casas como la mía, que incluso el cuarto de baño y la cocina tenía cubiertos de estanterías desde el techo al suelo. Además, era en los libros donde yo buscaba apoyo desde muy pequeño, en los momentos de peligro real o imaginario. Igual que todavía hoy en las alturas, arrimo la espalda a la pared al menor atisbo de vértigo. Cuando no había nadie por allí cerca, pasaba horas andando de costado, casi pegado a las estanterías. Sentía cierto placer en rozar la espalda de libro en libro. También me gustaba frotar las mejillas en los lomos de cuero de una colección que más tarde, cuando ya me llegaba al pecho, identifiqué como los sermones del padre Antonio Vieira. Y en el estante de encima de los sermones leí a los 4 años de edad mi primera palabra, Gogol. Hasta los 9, 10, 11 años, hasta el nivel del cuarto o quinto estante, durante toda mi infancia, mantuve esa relación sensual con los libros. Chico Buarque, El hermano alemán. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Este programa pertenece a la serie de aniversario 20 de la Librería Mediática y hay una razón especial por la que este programa es parte de esa serie. Estamos en la exposición 50 años Biblioteca Ayacucho en la sala Luis Brito García del CELAR y hoy hablaremos de una editorial que acaba de nacer. Ya la conocíamos con un libro de Pedro Calzadilla y luego, con muchísimo entusiasmo, la ministra Gabriela Jiménez presentó una serie de libros que tienen que ver con el Estado Miranda. En especial hablaba de Gobernar con Ciencias y Tecnologías en el caso del Estado Bolivariano de Miranda, de Yadira Córdoba y Luis Marcano. Y a partir de aquí, ella nos dijo, bueno, es importante que entrevistes a los autores y a la editora. Y yo, claro, con mucho gusto. Y por eso les damos la bienvenida, porque un proyecto que acaba de nacer, es hermoso que se dé la mano con un proyecto que ya se ha consolidado y con un proyecto que es emblemático para nuestro país, que es Biblioteca Ayacucho. Y quería, al darles la bienvenida, preguntarles primero a ti, ¿cómo fue que nació esta idea de la letra que falta? Hola María Elcira, bueno, felicidades por el 20 aniversario de este programa tan importante para todos y todas los venezolanos. Bueno, la letra que falta nace básicamente por la necedad, no por la necesidad, por la necedad de continuar haciendo libros. Nosotros nos enamoramos de la ruta del libro, de la creación del libro, y ahí emprendimos como este proyecto. El primer libro que editamos en La letra que falta, bueno, es el de Pedro Calzadilla, como lo dijiste antes, por lo cual le dio como oxígeno e impulso a este proyecto que apenas era un sueño. Y luego, bueno, continuamos con este seriado que tú has mencionado, que tiene, bueno, son 7 autores, 7 libros en materia de seguridad, de salud, de productividad, de movilidad, y bueno,
con unos autores excelentísimos. Que sería, se me ocurría cuando veía la presentación el día del libro, que claro, esto está referido al estado Miranda. Yo decía, oye, podrían hacer un viaje por todos los estados y repetir la serie por todos los estados, porque así dibujaríamos una cantidad de elementos actuales en torno a toda nuestra Venezuela. Ciencia y tecnología para gobernar era el título que se presentaba el día del libro. Pero ¿cómo fueron convocados los autores? ¿Cómo fuiste convocado tú? No es que me llamó Mariana, eso es una cosa que tenía, que tuvo una ruta, un camino. ¿Cómo fuiste convocada? Bueno, el Consejo Científico del Estado Miranda, bajo la gestión de Héctor Rodríguez, andaba en una búsqueda y en una intención de mostrar a los científicos populares y a cómo algunas cosas, algunas instancias de su gestión acompañaba a los científicos del pueblo. Pues. Mencionaste a Gabriela Jiménez y ella nos ha envenenado bastante con la idea de que no solo es científico el que está encerrado en un laboratorio. Hay unos señores investigadores en el campo venezolano y el libro que yo trabajé al final trata precisamente sobre un milagro de los tecnólogos populares, los campesinos, los cafetaleros que le metieron ciencia y tecnología a una tarea grandiosa que fue el rescate del café mirandino. Tengo entendido que de los detalles vamos a hablar en otro segmento. Claro, en los otros segmentos hablaremos de esos detalles. Entonces, fíjense cómo se van uniendo los temas para hacer una colección editorial. ¿Y tú, cómo fue que fuiste convocada? Bueno, hola Mariel, un gusto verte nuevamente. Sí, fue una convocatoria, creo, primero muy bien intencionada. ¿Por qué? Porque el sentido del Consejo Científico de Miranda era poder dejar por escrito la historia de cómo se han ido construyendo diferentes tipos de políticas públicas, en este caso en el estado Miranda, ¿no? Pero me parece muy interesante la idea de que podamos pensar algo a nivel de otros estados del país. Pero la iniciativa, como decía José Roberto, era buscar personas que tienen un perfil reconocido en distintos ámbitos de la ciencia, del conocimiento, del saber, de la construcción de política. En mi caso particular, bueno, el ámbito de la seguridad ciudadana, el tema de los derechos humanos. Y desde allí, con esa mirada y en un trabajo, digamos, porque creo que es un elemento transversal a todas las publicaciones que vamos a comentar. No es sentarnos nosotros encerrados en una oficina a escribir lo que nos parece que pasó en Miranda. Este trabajo editorial tiene un profundo, valga la redundancia, trabajo de campo. Hubo mucho contacto con la gente, mucho acercamiento a las comunidades, mucha identificación de lo perceptivo sobre cada uno de los temas, pero también lo íbamos vinculando con el elemento, bueno, sí, del dato duro, pues. ¿No? Bueno, cómo ha variado la producción, por ejemplo, del café, qué pasó con los indicadores de la seguridad, cómo se transformaron algunos servicios públicos, cómo se empezó a concebir el proceso de construcción científica en el Estado. Entonces, de alguna manera, la colección sistematiza un periodo histórico donde en un estado emblemático de nuestro país se intentó transformar la realidad desde distintas angulares, pero el elemento central, el conocimiento científico. Claro, cada uno tiene su experticia, cada uno es reconocido dentro del área que está manejando. Ustedes con la inventadera han hecho un trabajo precioso, que abarca todo el país, es un trabajo de mucha calidez que nosotros seguimos hace mucho tiempo. Luego Pablo, en el tema de la seguridad, Ana Gabriela Salazar, una línea directa con el pueblo mirandino, 0800 Miranda. Miranda en Movimiento, Antonio Núñez Aldazoro, con el tema del transporte. Consulta Popular, Tejiendo una Nueva Democracia en Venezuela, de Roy Daza. Eduardo Viloria Daboí, nuestro invitado en muchos otros temas. Fe de Vida, Venezuela contra el COVID-19, el caso Miranda. Y el libro pues, que nos llevó a hacer esta entrevista, Gobernar con Ciencias y Tecnologías, el caso del Estado Bolivariano de Miranda, de Yadira Córdoba y Luis Marcano. Entonces, fíjense cómo una editorial va teniendo como como líneas de investigación, como líneas de publicación. Me imagino que ese libro de Pedro Calzadilla es el primero de otros libros en esa serie de historias. Sí, así es. En la letra que falta hemos querido visibilizar la historia insurgente.
que, digamos, las editoriales clásicas o la historiografía clásica no ha visibilizado. Por eso empezamos con esta visión de Pedro Calzadilla sobre las festividades desde el punto de vista de la historia, qué significa, cómo se manifiestan estas festividades. Desde un punto de vista insurgente. Entonces, por esa línea hay algunos otros libros, no puedo decirlo en este momento, estamos editando de otro gran historiador, pero más por la línea de la historia insurgente. Sí. Luego, bueno, tenemos esta del Consejo Científico, que también vienen 5 libros más, muy lindos, hay autores que repiten, hay otros que no, y estamos tratando de abrir una línea más hacia lo cultural, la música, nuestra, todo nuestro. Todo o sea, en la nuestro, letra todo que de falta queremos trabajar con excelsos escritores, pero también con nobles escritores que desconozcan cómo es la ruta de la confección de un libro. Y bueno, acompañarlos en todo este recorrido, pero en este momento estamos tratando de incursionar en el ámbito cultural. Bueno, eso mucho nos lo preguntan la gente, ¿no? Tengo un libro y quiero publicar. Hay muchas formas de acceder a una editorial. Te puedes autopublicar, lo cual es sumamente peligroso y después te quedas con los libros y no sabes a dónde llevarlos, no sabes si están bien o una corrección. Yo creo que lo importante es confiar tu libro a un editor. Entonces, a un editor se llega, bien sea por un concurso literario, ganando un concurso literario, o entrando a ser evaluado dentro de las lecturas de ese editorial para ver si tu libro tiene que ver con la línea de esa editorial y puede ser publicado. Para publicar hay que tener paciencia. Hay gente que se autopublicó, por ejemplo, Benedetti se publicó los primeros 8 libros, se los tuvo que pagar él porque nadie le hacía caso. Y después entonces viene la historia. Pero lo que nos gusta a nosotros es que estos libros son de papel. Y como son de papel, son libros que lo llaman a uno, que le gusta tenerlos en su biblioteca, que son referentes y que te quería preguntar, ¿estos son libros que se venden en librerías del sur, en librerías, o son libros que se distribuyen de forma pedagógica a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Sí, bueno, realmente el libro Pedro Calzadilla está disponible en las librerías del sur. Sin embargo, este seriado, porque bueno, publicar tiene diversas formas de distribuir, ¿no? El seriado que hicimos con el Consejo Científico se distribuye a través del Consejo Científico porque tiene como otra finalidad, es como distribuir ese conocimiento que se plasmó allí en todo el estado Miranda. Entonces ellos hacen la distribución. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos hecho presentaciones multitudinarias, como un encuentro con comunas donde presentamos el libro de Roy Daza y habían 2.500 comuneros. Hemos ido a la zona cafetalera con José Roberto, hemos ido a la Feria del Libro de Miranda y allí también hemos hecho distribución gratuita en el caso del Consejo Científico. En el caso del libro del profesor Pedro Calzadilla está disponible por un costo súper solidario en las librerías del ¿Y sur. por qué es la letra que falta? Eso fue un invento. La letra que falta sí es un invento. De hecho, el logo es una letra que no existe en la vida. Nuestro diseñador se inventó una letra porque nosotros decíamos que en un mundo que cada vez es más digital, donde cada vez hay menos libros impresos, nosotros nos queríamos como meter en ese huequito que todavía falta por rellenar en el mundo impreso. Entonces somos la letra que falta. La letra que falta. Pero fíjense letra que cómo, falta. fíjense cómo ha ido evolucionando esto del libro digital. No sé si están digitalizados, si se van a digitalizar. Está digitalizado, sí. Se pueden conseguir a través de la página del MinSit. No. La letra que falta. No. A ver. La letra que falta está a través de las redes sociales, como la letra que falta ediciones. Ajá. Estamos en este momento, como decías al principio, somos una editorial que apenas nace, digamos, con la virtud de ya tener 8 libros, pero estamos progresivamente haciendo la página web para que puedan acceder allí a todos nuestros servicios, pero nos pueden contactar a través de las redes sociales. Perfecto. Que ya están bastante... funcionando. Fíjense que lo del libro digital tuvo como un boom y después tuvo como una meseta y ahora hay una tendencia es otra vez a exigir el libro de papel porque nos dimos cuenta de que cuando comprábamos un libro digital o lo descargábamos no estábamos comprando sino aire o descargando aire y es el libro de papel el que llama al lector. Pero ahora nos vamos a sentar tranquilamente a hablar en detalle de los libros que hoy nuestros invitados nos traen para
presentar esta editorial, La letra que falta, y para contarles detalles de cada uno de ellos. Ya venimos con más de la librería mediática. Soy María Elcira Matute. Y bien, entonces vamos a adentrarnos con más detalle en los libros que constituyen esta serie que se ha publicado y que se distribuye a través del Consejo Científico, es que se llama, ¿no? Del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No, de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda. Pero el Ciencia y Tecnología los asesora. También, sí, claro, trabajan en equipo. Trabajan en equipo. Entonces, empecemos por el café. En estos días hicimos un programa sobre chocolate con Soraya de Lashkar, que es una artesana del chocolate, y nos habló del chocolate y nos refirió al café. Pero ¿qué conseguiste tú en esta investigación? ¿Qué te pareció interesante para colocar en ese libro que se llama Café Miranda, siglo XXI, Testimonios del Renacer? Además, la portada es preciosa porque una O está sustituida por un granito de café. Sí, la letra que faltaba, pues. Mira, la sabrosura de este libro es que es un libro habladito. Ajá. Es un libro de testimonio fundamentalmente, ¿no? Como a mí me dijeron que yo era el autor, entonces hice una introducción con un poquito de historia del café. Qué bueno. Que por cierto, los primeros cafés venezolanos son de esta zona, ¿no? De Altamira, en la zona de Blandín y tal. Aquí mismo en la Castellana estaban las principales haciendas donde se comenzó a sembrar masivamente el café con criterio de exportación. Que primero vino de otros lados y después empezó a hacer el café venezolano. Sí, eso entró vía Brasil, primero se sembró por las riberas del Orinoco, pero eran experimentos, ¿no? Aquí se sembró masivamente con criterio de explotación comercial y ese fue, bueno, con el tiempo uno de los cafés más vendidos en el mundo. El café de Miranda comenzó a traspasar las cordilleras y el café que se siembra en Colombia tiene origen aquí en el estado Miranda, ¿no? Entonces, ese es lo bueno de la pertinencia del libro, tiene que ver con eso también, ¿no? Cómo el café venezolano tiene vocación mirandina y cómo en el siglo XX hubo un retroceso, ¿no? De las importaciones de café. Esa historia se la saben ustedes, ¿no? El petróleo sustituyó al café y a otros rubros como los productos que más se vendían venezolanos en el exterior, y comenzó la debacle del café en todas partes, en casi toda Venezuela, ¿no? Pero en los Altos Mirandinos fue particularmente dramática la situación porque empezaron a sustituirse masivamente los cafetales, empezaron a devastarse los bosques de café para sustituirlos, para meter otros rubros que eran más productivos. Bueno, la hazaña de la gente de este siglo fue entonces traer gente del estado Trujillo, de Boconó específicamente, para volver a enseñar a la gente de los Altos Mirandinos a producir café ya con criterios más científicos, más de alta tecnología, ¿no? Y lo bonito de este libro de testimonios es oír a los campesinos, a los señores, a las señoras campesinas, muchas de las cuales tenían abuelas y bisabuelas que conservaban sus maticas por ahí, pero muchachos y muchachas que no pensaban hace 5 años ser cafetaleros, ahora están produciendo uno de los cafés de especialidad más valorados en el hemisferio occidental. Eso es bastante decir. Es decir, de no saber nada de café, a punta de formación y de organización popular y de coordinación con el gobierno, ahora están produciendo un café al que le roncan los motores y ocupa entre los primeros lugares en las ferias internacionales de café, ¿no? De café de especialidad. Ese es el resumen del chisme, ¿no? Qué bueno, excelente, excelente el libro. Y tú hablabas de seguridad, que es excelente. A mí me encanta porque él siempre está mandando unos análisis políticos, económicos,
de todo tipo, y a mí me encanta leer, siempre lo estoy leyendo, aunque no responda, pero siempre te estoy leyendo y valoro mucho lo que tú estás mandando. Son muy serios y nos gusta mucho también mandarlos afuera porque están muy bien argumentados. ¿Qué hiciste tú con ese libro? ¿Cuál era tu propuesta allí? Bueno, fíjate, María Alcira, dentro de esta dinámica comprensiva de Miranda, a mí me tocó uno de los temas que, entre comillas, sería de los más espinosos, ¿no? De los más complejos, pero en realidad la gigantesca satisfacción es poder recoger la historia de cómo, y por eso lo ponemos en el título del libro, ¿no? Cómo logramos que efectivamente una condición de paz efectiva, de seguridad efectiva, haya vencido el miedo. Yo creo que la palabra miedo resume lo que vivió el Estado Miranda durante muchísimos años, producto de la ausencia de políticas públicas, no solamente concebidas con rigor científico. Ahí está el otro elemento que todos sabemos, que fue el elemento político con minúscula, la utilización de Miranda como una plataforma de sectores de la oposición más radical, más rancia, en la intención de generar un cambio de régimen en Venezuela. Y desde allí, como digo, bueno, hicieron una especie de territorio tomado para otra agenda. Es decir, el pueblo de Miranda no era el centro de la agenda política. Hasta que, bueno, afortunadamente se produce un cambio con la llegada de la gestión del compañero Héctor Rodríguez. Y allí en el libro hemos podido recoger, también conversadito, como dice José Roberto, porque fue un elemento para mí fundamental. O sea, no es simplemente dar el dato duro de cómo varió los indicadores delictivos en Miranda, que es una cosa además extraordinaria lo que se ha logrado, de ser el estado con mayor índice de violencia y de homicidio que teníamos en el país, haber logrado minimizar en más del 82% esa situación de inseguridad no es poca cosa. Pero no solo el dato duro, sino el elemento perceptivo de la gente. Entonces nos fuimos a los 5 ejes, ¿no? Miranda es un estado que lo podemos subdividir como en 5 grandes ámbitos territoriales: Barlovento, el eje de Guarenas-Guatire, los valles del Tuy, los altos mirandinos y lo que llamamos el área metropolitana. Es inmenso. Es un estado, claro, quizás territorialmente en extensión no es de los más grandes del país, pero sí en su complejidad, en su complejidad muy variado. Incluso es una complejidad que toca lo cultural, lo identitario, ¿no? Una persona de los altos mirandinos no tiene absolutamente nada que lo iguale con alguien que está en Barlovento. O sea, son espacios diferenciados, lógicas, historias, idiosincrasias diferentes. Entonces lo que hicimos fue recorrer los ejes, encontrarnos con la gente y poder conversar. Bueno, ¿cómo estábamos? ¿Qué pasó? ¿Qué se logró transformar? Y también con una mirada crítica, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Porque evidentemente en toda la transformación que tú haces de la sociedad siempre hay una agenda de lo que está por hacer. Pero ¿qué fue lo interesante aquí? El elemento de coincidencia que pudimos sistematizar. Yo realmente a esto yo le llamo una sistematización de una experiencia. No le pretendo dar ningún boato académico más allá de lo que realmente es la voz de la gente que la pudimos recoger. La gente dice que estaba en una situación de abandono absoluto. La seguridad, por supuesto, no era una prioridad durante los 2 periodos que tuvo la gobernación, la oposición. El abandono pasaba por la ausencia no solo de la presencia policial, el abandono de todo. El abandono de la prevención, de la atención temprana, de los servicios públicos. Sabemos que la seguridad, desde una concepción realmente científica, la seguridad no es sinónimo de policialización. La seguridad tiene que ver con la escuela, con la salud, con las calles limpias, con la recolección. Claro, tiene que ver con la producción, ¿no? Con la construcción de proyectos de vida, que la juventud tenga cosas positivas que hacer. Todo eso es parte de la seguridad. Y nada de eso se encontraba en Miranda. O sea, el que intentaba salir adelante tenía que hacerlo a propio pulso, con un Estado ausente. La gestión que encabeza Héctor se caracteriza, incluso la colección lo recoge, el tema de la consulta, ¿no? El tema de la consulta también es transversal, porque creo que un elemento fundamental es que antes de llegar a la propuesta de campaña, hubo un proceso de encontrarse honestamente con la gente.
y escuchar. Ese escuchar al pueblo mirandino permitió construir una propuesta de gestión de gobierno, plasmarla en un conjunto de ejes temáticos, entre ellos lo que toca a la seguridad, y a partir de allí, al llegar al gobierno, empezar a ejecutar. Entonces hay una, ¿cómo decirlo? Hay una legitimidad de origen de la propuesta política que la gente ya lo reconoce cuando lo empieza a hacer, porque es lo que exactamente la gente había dicho en la consulta que hacía falta. Y bueno, ahí tuvimos la posibilidad de ver cómo fue evolucionando la transformación de la policía, de un organismo policial que tenía un déficit del 94%, es decir, de cada 10 policías que necesitaba tener Miranda, según ciertos indicadores que hay a nivel internacional, que se toman de referencia, a Miranda le faltaban 9. O sea, tenías un policía de cada 10 que necesitabas realmente. Ya ahí tienes un problema desbordado. Por supuesto, las condiciones de la criminalidad y la violencia, la presencia de las bandas que ocuparon territorios muy importantes, sobre todo en Barlovento y en los valles del Tuy. Bueno, conjunto de elementos. Todo eso se empieza a transformar progresivamente. Y otro elemento interesante y además relevante. Lo que se hizo en Miranda no fue algo aislado de las políticas nacionales del gobierno bolivariano. Miranda es quizás uno de los ejemplos mejor consolidados de cómo traer la política nacional al territorio. El modelo de los cuadrantes de paz se implementó en Miranda y se implementó exitosamente. Las transformaciones policiales, la profesionalización policial se trajo a Miranda y se hizo una gran apuesta por mejorar el perfil del policía en Miranda. Bueno, de una policía que era repudiada, porque es lo que nos dice el pueblo mirandino, a que pasa a ser una institución reconocida, valorada, incluso que genera nuevamente nexos de confianza, muy importante. Ya la gente ve llegar al policía y no le teme, sino que lo identifica como un actor social, institucional, pero que tiene incidencia social. Y bueno, a lo largo del libro hemos ido tocando entonces la lectura de la gente, el elemento perceptivo, el dato duro, cómo bajó el delito, cómo se redujeron los homicidios, cómo se redujeron el tema de las lesiones, los robos. Y luego, al final, presentar un poco lo que han sido, o yo llamo las buenas prácticas policiales. Policiales y no solo policiales, pero lo que pasa es que en lo policial, Miranda ha ganado varios premios. Yo no sé si ustedes saben, pero el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, a través del Viceministerio Policial, todos los años realiza lo que se llama el concurso de buenas prácticas policiales. Y Miranda ganó ese concurso en 2, 3 años consecutivos por las experiencias que presentó, que tienen que ver fundamentalmente con la organización del trabajo en la comunidad. Ese ha sido un elemento clave, cómo trabajar de la mano con la gente, la agenda concreta para la acción comunitaria en seguridad ciudadana, la incorporación de la tecnología, que es otro elemento vital. Ya tú hoy la seguridad no la puedes atender con la mirada del siglo pasado. Ya hoy el delito informático, el delito cibernético tiene mucho más peso. Entonces, bueno, tenemos que ir logrando esa transformación y en Miranda lo tuvieron claro. Vale, pero es excelente. Vamos a hacer un corte ahorita, pero vamos a empezar la próxima parte con Mariam para que nos diga, nos describa brevemente los otros libros que conforman esta colección que se está presentando van a estar ustedes viendo en diversas ferias del libro, en eventos separados, presentada conjuntamente. Se presentó uno de sus libros, como les decimos, el Día del Libro, en la celebración del Día del Libro en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero Mariam nos va a describir esa colección, los autores que faltan en la próxima parte del programa, en el inicio. Y luego ustedes me van a decir en la próxima parte del programa qué les faltó a ustedes contar aquí, que les gustaría que fuera otro libro en la letra que falta. Ya venimos con más de la librería mediática. Bien, hoy hemos conocido 2 autores de esta colección, estarán con nosotros en otros programas más autores de esta colección, pero queríamos simplemente que supieran exactamente cuáles son los nombres, cuáles son los autores y el tema de los libros que faltan.
Sí, bueno, María Elcira, yo te decía en el corte del programa que yo no voy a hacer spoiler a los autores porque después de haber escuchado al ¿Verdad? Duque exponer el tema y contar su experiencia, o a Pablo, que fueron maravillosos, no voy a Claro, lo venir que yo a saben hacer un son ellos. reduccionismo del trabajo que hicieron los autores. Yo lo que sí les puedo decir es que esta colección, que bien decía Pablo antes, trata de armar integralmente lo que ha sido la política en el Estado Miranda, ¿no? Está de gobernar con ciencias y tecnología, de la profesora Yadira Córdoba y el profesor Luis Marcanos, que fue la presentación a la que tú fuiste, donde estuvo la vicepresidenta Gabriela Jiménez. Esto se trata no de apoyar a las ciencias y la tecnología, sino de gobernar con las ciencias y tecnologías, es decir, hacer uso de ellas para atender los servicios públicos, las políticas sociales, etcétera, etcétera. Tenemos otro que fue presentado multitudinariamente, eso yo siempre me río porque yo digo, esa es la presentación del libro más masiva que hemos hecho en la historia de Venezuela, es la consulta popular Tejiendo una nueva democracia en Venezuela, de Roy Daza. Aquí se cuenta la experiencia de lo que ha sido la consulta popular y ese ejercicio del pueblo, digamos, haciendo uso de los derechos, de sus derechos para ejercer funciones de Estado. Luego está, también hablábamos fuera del aire, esta belleza de Eduardo Viloria Daboín. Premio Casa de las Américas con un libro testimonial hace poquito. Así es, estaba de viaje, por eso, Sí. bueno, aquí hay una segunda parte de este programa, Fe de Vida, que es como en el Estado Miranda se afrontó el tema del COVID y cómo el mundo esperaba que fuese una catástrofe aquí en el país y teniendo políticas adecuadas de atención, fue todo un éxito a nivel nacional, pero aquí se plasma, Miranda. digamos, el caso de Miranda. Bueno, estas dos No, preciosuras que tengo yo a los lados. Tengo a mi profe Antonia Núñez Aldazoro con Miranda en Movimiento. Aquí es el tema de la movilidad en Miranda, como la política que, bueno, que se plasmó en un nombre, o para reducirlo, Transmiranda, ha sido de vital importancia en un estado que antes Pablo definía muy bien, se divide en 5 ejes y bueno, la movilidad es una cuestión súper complicada. Sí. Tenemos de una novelísima escritora, hija de unos camaradas, Ana Gabriela Salazar Maldonado. Yo el día de la presentación decía Ana Gabriela Maldonado, cónchale, la dejé sin papa en un plumazo y los dos son grandes amigos. Bueno, aquí como una línea, digamos, telefónica se convirtió en un enlace con el pueblo. Vuelvo y repito, aquí los autores tienen que venir a dar a conocer como estos. Todos los detalles. Todos los detalles. Lo que sí les puedo decir es que en la letra que falta podemos decir que esto que estamos presentando no sale directo de la mente de José Roberto o de su enlace con el pueblo, de su experiencia, ni directo de la computadora y salta para la imprenta. Nosotros rescatamos ese hermoso camino o esa hermosa ruta del libro que hoy, bueno, tú realzas a 20 años de este programa que con una necedad como la de la letra que falta has mantenido y por eso lo aplaudimos. Y es que en esta ruta trabaja mucha gente. Estoy yo hoy aquí dando la Ahora es cara equipo, por la es letra, equipo. pero bueno, están desde el pueblo que vive la experiencia, el autor que la aglutina, la plasma, y luego viene un diseñador, un diagramador, un corrector, un editor, y vuelve para atrás y vuelve para adelante, vuelve. Es una ruta de ir y venir que para llegar a esto es larga, es un colectivo, es un gentío para que nosotros podamos mostrarle al pueblo venezolano y del mundo un libro tan hermoso como este. Así es. Estamos entonces con La letra que falta, una editorial que acaba de nacer hace poquito y en la exposición de Biblioteca Ayacucho en sus 50 años, que en la sala Luis Brito García de la Biblioteca Isaac Pardo del Celar
está allí para que todos la conozcamos, pero que también puede descargarse Biblioteca Ayacucho en distintos sitios. Nosotros volvemos a hacer, aprovechando estos 20 años de la librería mediática, la propuesta no solo de editar, como ya está aprobado, los más importantes títulos de Biblioteca Ayacucho, de reimprimirlos, sino de hacer La Doctrina del Libertador como un libro de lujo gigante, para que el presidente Maduro lo tenga como un regalo especial cuando hace sus giras, sus viajes, y que ese libro contenga al final los códigos QR de todas las obras libres de derecho que son resaltantes en Biblioteca Ayacucho. Dejamos nosotros otra vez esa propuesta allí. Para terminar, ustedes dos, ¿de qué otros temas les falta hablar para publicar otro libro? ¿Qué otro tema podrías asomar para publicar otro libro? Yo creo que, al menos en el caso del tema que me tocó, ¿no? Fíjate, pasó algo muy interesante. Porque después que bautizamos el libro, en la feria del libro de Miranda, me requirieron el material, pero como un material de trabajo. Es decir, el libro lo convirtieron en un material de trabajo con los funcionarios de seguridad ciudadana y las funcionarias de seguridad ciudadana de Miranda. Entonces ellos han venido a partir del libro haciendo análisis, debate. Yo creo que hay un círculo virtuoso en el cual el libro empieza como a generar su propia segunda parte, Sí. digo yo, que sería poder recoger, sistematizar, bueno, ese análisis de quienes de alguna manera son, entre comillas, evaluados por el pueblo mirandino en esta obra, pero que a la vez también son protagonistas de la obra, ¿no? Entonces, creo que una segunda parte puede ser, bueno, recoger el análisis y los elementos que ellos pueden ir incorporando desde la reflexión crítica que sé que han estado haciendo, cosa que además valoro muchísimo, ¿no? Uno siente que el libro, además de ser estéticamente muy agradable, de recoger una experiencia de unas voces, también se convierte en un elemento útil para construir cosas nuevas. Y eso para mí en lo personal me satisface muchísimo. Y tú, bueno, tú siempre estás con la inventadera, Sí. día y noche. Todo el tiempo, sí. Sí, con la inventadera. Mira, sí, es que en efecto, mira, a ver, hay dos criterios a partir de los cuales uno debe abordar estos temas, ¿no? Uno es el criterio periodístico, ¿no? El plano del que está pasando en este momento, ¿no? Y hay otro plano de la cuestión de la comunicación, que es este asunto de la preservación de la memoria histórica, ¿no? Los libros son para eso, para que la gente se entere de cuál fue el retrato del año 2024 en el rubro café. Está bien, eso es importante, pero siguen ocurriendo cosas, ¿no? Claro. Una semana después de yo entregar este libro sobre el café de Miranda, entonces hubo otro evento internacional y Miranda volvió a arrasar en el rubro café, ¿no? Entonces no hay forma de registrar en libro siempre todo lo que pasa. Para eso está el periodismo. Claro. ¿no? Para el registro del día a día. Y por lo demás, María Alcira, ya tú propusiste una cosa, te pido que le tomes la palabra, porque acaba de proponer que lo que hicimos en el estado Miranda lo hagamos en los 23 estados del país, más el Esequibo. Exacto. Y con eso tenemos chamba por lo menos para 8 años, hermano. 2 libros por Pero año. es que es esencial, porque son los ejes que guía cada libro. Son diferentes en cada estado, tienen una secuencia diferente, tienen una historia diferente, tienen un desarrollo diferente, y al escribir de ellos también los gobernantes, el Estado, se nutre de información para la planificación, para buscar soluciones, porque tú conseguiste cosas positivas, pero también conseguiste cosas que no se habían logrado. Entonces, al saber eso, el Estado puede resolver de alguna manera los problemas que quedan allí pendientes. Entonces, resulta una colección sumamente útil, a la que se van a ir anexando también personas de las distintas regiones. O sea, tienen un trabajo, como 8 años, ojalá, tienen un trabajo de décadas, porque está muy interesante. Nosotros despedimos siempre el programa invitando a leer siempre y a leer de todo. Entonces, les pido a ustedes que me digan si hay algún libro que los esté captando ahora o que quieran leer en este momento. A mí todos estos libros yo tengo, la verdad es que la casa es un gran desorden y yo siempre quiero tener los libros alrededor, entonces todas las mesas están llenas de libros y se van haciendo los montones. ¿Qué libro te está interesando ahora? Ahorita estoy leyendo Gustavo Pereira.
y los relatos del paraíso, ¿no? Todo este tema porque creo que es un proceso continuo que tenemos, al que, por cierto, tú has ayudado muchísimo, de la construcción de una visión decolonial, ¿no? Yo creo que esto es un aporte también, un aporte a ir rompiendo con una visión colonial que está muy inmersa en la cultura. Y me dio, bueno, dentro de esos libros que uno compra a veces, que comete ese pecado de comprar libros y tenerlos ahí para el momento más oportuno, ahora le tocó a Gustavo Pereira. Qué Y bueno. estoy disfrutando la lectura maravillosamente. Qué bueno. ¿Y tú, José Roberto? Bueno, han nombrado 2 veces la experiencia de La Inventadera, y entonces yo quiero aprovechar para hacer spoiler. Claro. La Inventadera es una página, lainventadera.com. Es un espacio donde nos ocupamos de registrar las historias de científicos, de tecnólogos, de inventores, de la gente del pueblo que crea cosas, que fabrica cosas con las manos. Con la gestión de la ministra Gabriela, estamos llegándole a la dimensión que de verdad se merece nuestro pueblo creador, ¿no? Las personas que están aquí alrededor haciendo posible esta transmisión a punta de menea cables y coroticos misteriosos, esos señores son unos tecnólogos, entonces merecen ser visibilizados. Entonces, más que leyendo libros, Estás leyendo rostros y experiencias. y estamos leyendo libros vivientes, que son la gente que sabe y que anda con la palabra a flor de labio siempre enseñándonos cosas. Qué lindo. ¿Y tú? Bueno, yo ¿Qué nos estás leyendo? Sí, en estos momentos no es ningún texto conocido, estoy leyendo unos manuscritos que van a salir ahorita en agosto. Entonces, bueno, estoy haciendo Otro como tema una para otro edición. programa. Sí. Eso no los puedo develar ahorita. No lo puedes revelar. Bueno, hemos presentado planes, proyectos, hemos celebrado una editorial que nace y hemos celebrado el libro de papel. Qué mejor tema para este ciclo de programas especiales para nuestros 20 años de la librería mediática en Venezolana de Televisión. Así entonces, ahora sí, despedimos invitándolos a leer siempre y a leer de todo. Soy María Alcira Matute, hasta el próximo programa. Breves. El Estado Mayor lee, nuestros jóvenes usuarios leen. El Festival Mundial de Poesía de Venezuela se solidariza con Palestina. Y si cada libro que leemos fuera una puerta hacia nuevas ideas, descubre cómo en cada segundo del video la lectura transforma. ¿Creen ustedes que el misterio lee? Pues se equivocan. Mito, la disciplina no deja tiempo para leer. Realidad, la lectura es parte de nuestra formación. La lectura es una conversación infinita con grandes mentes. María Alcira, tengo aquí a Miranda que me está esperando. Y a Rodolfo. Y a Rodolfo, pero Miranda Y a Rodolfo me quedó. Américo atrás. Rodolfo Américo está aquí atrás, con su corte de Simón Bolívar joven. Mira, Miranda me está esperando con este tesoro muy interesante y ella me está explicando qué es eso y quiero que te lo explique a ti. Es un cómic acerca de la Segunda Guerra Mundial en el que representan pues los países involucrados en forma de animales, y es una edición que no se ve mucho porque esto es un libro hecho en 1945, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, y esto es una edición limitada y la sacaron por este mes solamente, así que bueno, lo adquirí primero por el colegio y segundo porque me pareció interesante. Entonces fíjate, es una edición que recién la sacaron de nuevo. Y lo interesante es que esto es cómo se vio y cómo lo reflejaron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recién terminadita la Segunda Guerra Mundial. Es un libro muy bonito de cómics. Mira, bueno, esto está a la orden de la librería mediática, esta biblioteca, de la biblioteca ampliada. Es muy interesante.
y Miranda está muy interesada y me contó todo ahorita cuando llegué. Así que bueno, tenemos una lectora más en esta cofradía de lectores que somos. Un beso, chao María Alcira. La librería mediática en BTV, 20 años al aire. María Alcira, muy bueno el cambio de formato del programa, ¿viste? El formato está de televisión mundial. Avasallante, de los cambios tecnológicos, mantener la fidelidad, el amor y la cultura del libro es esencial y por eso ustedes son primordiales en la pantalla venezolana de televisión. Que siempre siga el gobierno bolivariano garantizando la bibliodiversidad de Venezuela, La es bibliodiversidad. bibliodiversidad. Claro, que haya toda clase de libros circulando dentro y fuera de Venezuela, libros nacionales y libros internacionales. Quería simplemente entregárselos personalmente al fin, porque se los he mandado por muchas vías, los libros que nosotros hicimos, el del premio municipal de la Alcaldía Bolivariana Libertador, que publicó El Perro y la Rana. Mire, un manual bien bueno, ¿ves? Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión. Y este que nos publicó PDVSA La Estancia y prologó Gustavo Pereira, que es el libro de las crónicas de la librería mediática y entrevistas. Aquí tenemos bien bella la portada, ¿eh? Aujourd'hui